todavía ahí la garganta está molestando un poquito, pero vamos a dar lo mejor que hay hoy, amén. Puede tomar su asiento antes de iniciar la prédica. Quiero llevarlos al contexto de lo que hoy estaré dando como mensaje. Y así sentado como está, todavía no vamos a entrar a la prédica, solo lo quiero llevar al contexto de lo que hoy vamos a predicar. Acompáñenme por favor a Génesis, capítulo 6. Del 5 al 7. Amén. ¿Me puede ayudar a leerlo así sentados como están? Del 5 al 7 le damos lectura juntos. Dice así la bendita palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Solamente el mal, perdón. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué le parece a usted esta palabra? Muy fuerte, ¿verdad? Más viniendo de parte de nuestro Creador, de nuestro Dios, del que formó todo esto, es fuerte, pero dice él: me arrepiento de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque los pensamientos de los hombres, dice que en ese entonces, imagínense, estamos en el Génesis de la Biblia, en el principio de la Biblia. ¿Cuántos años se llevaría, o los que han leído la Biblia, aproximadamente cuántos años se llevaría para que Dios se arrepintiera de haber hecho al hombre después de la desobediencia de Adán y Eva? ¿Cuántos años más o menos le calcula usted? Estamos hablando del principio de la Biblia, estamos en el capítulo 6 de Génesis. No hemos avanzado al 40 y tantos ni demás. Estamos en el capítulo 6. Obviamente habían pasado muchos años, pero aún así Dios estaba hastiado de lo que el hombre hacía. Dice el 5: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era de continuo solamente en los pensamientos de los hombres hacer el mal y no el bien. Hoy en día, por eso lo quise llevar al contexto, porque hoy en día estamos viviendo algo similar a eso. Estamos viviendo algo similar a aquel tiempo. Hoy en día, como lo estamos viendo ahorita en California, las guerras que hay, tanta maldad en la tierra, fornicación, adulterio, lesbianismo, tanta maldad, perversidades. No sé si estamos igual o peor que Sodoma y Gomorra en ese entonces. ¿Cuánta perversidad hoy se maneja en la tierra? ¿Cuántos pensamientos de lujuria, de lascivia, cuántos pensamientos del hombre son de continuo el mal y no el bien? Aunque hoy en día pareciera que los pensamientos que tiene el ser humano son buenos, en realidad la mayoría de los pensamientos del ser humano, sobre todo los que no tienen a Dios, es de continuo el mal. A veces, amados hermanos, creemos que porque no dañamos a otras personas fuera de nuestro entorno, pensamos que lo que hacemos es bueno. Pensamos que aquellos que nos lleva aparentemente, y si lo digo entre comillas, a una buena diversión, pensamos nosotros es bueno, no le hago daño a nadie. Sin embargo,
nos dañamos a nosotros mismos, y por el otro lado Dios empieza a aborrecer el pecado, y a veces le duele, o más bien de continuo también le duele a Dios todo lo que nosotros hacemos. Los pensamientos de aquellos hombres eran de continuo, solamente dice el mal. Y el versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió, ¿dónde? En su corazón. En su corazón. Fíjese usted que a veces pensamos, porque Dios es sublime, es santo, es eterno, es el alfa, el omega, es el principio, es el fin, pensamos que Dios no tiene corazón, y que todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra no le duele a Dios. He dicho otras veces que muchos de nosotros decimos amar a Dios, pero quien ama no lastima. Y principalmente si se trata de Dios, ¿verdad? Si nosotros decimos amar a Dios, ¿por qué nuestros pensamientos son de continuo el mal? ¿Y por qué lastimamos el corazón de Dios? Le dolió a Dios en su corazón. Él se arrepintió de haber hecho al hombre. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo crees de manera individual? ¿Cómo crees que tú tienes el corazón de Dios? ¿Bendecido, alegre, feliz? ¿O crees que el corazón de Dios, con tus actitudes, con mis actitudes, con mis hechos, con mis palabras, el corazón de Dios está dolido, está triste? Porque hoy en día, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien hace lo malo en contra de nosotros, nos critica, nos traiciona, nos es infiel, no sé, tanta cosa que sucede en esta tierra. Hablo de familias, no de parejas, de familias, de amigos. ¿Cómo se siente tu corazón? El corazón se siente lastimado, se siente herido, y muchos hemos llorado en silencio por aquellas cosas que nos han dolido. Ahora imagínate que Dios, nosotros somos la creación de Dios, el que nos formó para gloria suya, para alabanza y gloria de su santo y bendito nombre. ¿Cómo crees que hoy tú tienes el corazón de Dios? Porque quiero decirte, como iglesia, ciertamente somos una unidad, pero en nuestra relación con Dios, cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Dios. Como yo tengo el corazón de Dios, no lo tienes tú con Dios. Tú lo tienes diferente. ¿Cómo es que Dios se siente con tu vida? ¿Se siente bendecido? ¿Se siente alegre? ¿Se siente feliz? Yo quiero poner como ejemplo a los que somos padres o somos madres. Cuando nuestros hijos se portan bien desde pequeños, cuando estudian, cuando trabajan, conforme ellos van creciendo, nosotros como padres, y usted dígame si estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad, nos sentimos, una palabra que no deberíamos usar, pero la voy a usar en este momento, nos sentimos orgullosos de nuestros hijos, ¿sí o no? Sí. Todo papá y toda mamá, cuando nuestros hijos son obedientes, incluso en lo personal, yo lo he dicho muchas veces, no lo digo como orgullo, pero sí como una bendición, les he dicho: mis hijos no son rezongones, no son desobedientes. Y cuando un padre se expresa así o una madre se expresa así de sus hijos, no solo se expresa, sino que siente así como bonito, ¿no? Para no decir orgullo. Ay, qué bonito, mis hijos no son así, mis hijos son esto, son el otro. Uno siente orgullo de sus hijos. Algunas veces hemos tomado el tema de Job, porque el Señor Jesús prácticamente le presume a Satanás a Job y le dice, fíjese bien, dice que Satanás venía de rodear la tierra y andar por ella. O sea, andaba de chismoso, de metiche, de criticón, de todo lo que usted ya sabe que hace el diablo.
Y llegó cuando los santos vienen a los pies del Señor, llega Satanás. Y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de rodear la tierra, de andar por ella. Satanás nunca le preguntó por Job. ¿Se da cuenta? ¿Usted ha leído la Biblia en Job? ¿Quién fue el primero que sacó la conversación de Job? Dios. Le dijo Dios a Satanás, ¿no has considerado, no has pensado en mi siervo Job? Que no hay otro como él sobre la tierra, hombre justo, recto, ¿qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese lo que Dios estaba presumiendo en Job. Un hombre de un corazón íntegro, recto, justo, temeroso de Dios. ¿Y qué? No tenga miedo de decir, total, nosotros hemos pecado delante de Dios, pero eso no quiere decir que Dios no nos pueda perdonar. Y apartado de el mal. Job era un hombre apartado del mal. Y cuando Dios prácticamente lo presume con el diablo, el Señor, yo me imagino, no sé usted, corríjame, pero yo en mi imaginación pienso que Dios se sentía bendecido con la vida de Job, con un corazón alegre. Por eso Él se atrevió a decirle al diablo, mira, mi hijo es apartado del mal. Ahora, ¿Dios se sentía bendecido con la vida de Job? Como con la vida de Abraham, que fue su amigo, como con la vida de Moisés, que dice la palabra de Dios que no habrá otro hombre como Moisés, manso. O sea, no era peleonero, pleitonero, no, él era manso. Hombres presumidos por Dios. Mujeres también sabias como Débora, como Esther, como Ruth. ¿Se imaginan todas esas personas presumidas por Dios a través de su palabra? Hoy te pregunto, ¿cómo tienes el corazón de Dios? ¿Qué son las cosas que Dios puede hablar de ti y de mí? Si hoy llegara Satanás como en ese tiempo de Job y les dijera y Dios sacara la conversación de alguno de nosotros, ¿tú qué crees que Dios presumiría? ¿O tú qué crees que a Dios le dolería? Y tal vez ni siquiera sacaría el tema de ti o de mí. Wow. Porque es sorprendente, porque yo meditaba en esta palabra ayer por la noche y decía, Señor, si el diablo viniera hoy y tú sacaras conversación acerca de mi persona, ¿qué le dirías al diablo de mí? ¿Te sentirías bendecido con mi vida, con mi manera de vivir, de pensar, de ser, de actuar, de convivir con mi prójimo? O tal vez el primero que se presentaría, y ya tocaré este tema más adelante, unas prédicas más adelante, o tal vez el diablo estaría a mi derecha con un dedo acusador. ¿Ya viste a tu hija? Y eso que te ama, y eso que escudriña, y eso que tiene un ministerio, y eso que, pero ya viste lo que hace, pero ya viste cómo se comporta, pero ya viste lo que ha pecado. Porque tenemos a Dios que nos presume, pero tenemos al diablo que nos acusa. ¿De qué lado estaríamos hoy tú y yo? Y los pensamientos del hombre, dice aquí, eran de continuo mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me... ¿qué? Ayúdeme, por favor. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Oh, Dios mío. Yo leo y de verdad siento como que algo me atraviesa aquí, no sé usted.
me arrepiento de haberlos hecho. Raeré de la tierra tanto al hombre como también al reptil y también a los animales. ¿Qué está pasando en California? Hombres, animales, de todo. Reptiles, obviamente. Me arrepiento de haberlos hecho. Qué palabra tan fuerte, tan profunda, tan dolorosa, que el Dios que nos creó, aquel mismo que nos formó, aquel mismo que nos da la vida, diga: me arrepiento de haberlos hecho. Wow, no sé, de verdad estas palabras atraviesan lo profundo de mi alma. Aquel Dios lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia, lleno de bondad. Cuando lo hemos desesperado tú y yo, tal vez no lo ha dicho aún, pero tal vez en algún momento pudiera decir: me arrepiento de haber hecho a Lucero. Me duele mi corazón haberla formado, porque sus acciones, porque sus pensamientos son de continuo el mal. Yo creo, amado hermano, que en la vida hay muchas personas que nos desprecian y nos duele, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. Pero qué doloroso, qué fuerte, qué cosa tan más horrible se puede sentir que el Dios que nos formó nos diga: me arrepiento de haberte hecho, de haberte formado, de haberte dado vida. ¿Se imaginan qué tanto dolor habrá en el corazón de Dios, o en ese tiempo había en el corazón de Dios? ¿Cuánto dolor le había causado el ser humano para decir: me arrepiento de haberlos hecho? ¡Wow! No sé usted, pero hay una palabra en la Biblia que dice que no todo el que le dice Señor, Señor, gracias, entrará al reino de los cielos, dice la palabra, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre. Dice: pero en aquel tiempo vendrán muchos diciendo: en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, hicimos milagros, en tu nombre, Señor, hablamos lenguas, en tu nombre llevamos un ministerio, si usted quiere. Y él dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Estas dos palabras penetran lo profundo de mi alma. No sé de usted, hermano, cómo se siente con Dios. Para mí es importante llevarlo a este contexto antes de entrar a la predicación. Parece que ya estoy predicando, pero lo estoy llevando al contexto de lo que vamos a hablar hoy. Lastimar a una persona, hermano, física, es doloroso para quien recibe la traición, la infidelidad, el maltrato psicológico, el maltrato emocional. Es doloroso. Cuando se da una infidelidad entre pareja, duele. Cuando se da una deslealtad entre hermanos, entre hijos y padres, duele. Pero, hermano, hay toda una humanidad maltratando el corazón de Dios. Me arrepiento de haberlos hecho. Yo quiero que esta palabra hoy retumbe en tu corazón, en tu alma. Me arrepiento de haberlos hecho. Y no es un propósito malo. Creo que esta palabra nos llevará a reflexionar en lo que hemos hecho.
Yo te pregunto y solamente contéstate tú de la manera más sincera, más franca, dentro de tu alma, ni siquiera en tu corazón, en tu alma. ¿Tú crees que hoy Dios se arrepiente de haberte hecho? ¿Se arrepiente de haberte formado? Porque hay gente que, mira, predicamos amor de Dios, predicamos gracia, predicamos misericordia, prosperidad, bendición, pero pocos nos atrevemos a predicar la palabra de Dios con verdad. Pero ¿cómo ese Dios amoroso, cómo es que se va a arrepentir de haberme hecho? Sí, ¿sabes por qué? Porque Él también tiene corazón, porque Él también se siente lastimado con nuestras acciones. Yo no sé si alguna vez tú has estado a lo mejor en alguna relación que al principio fue hermosa, bonita, pero conforme va pasando el tiempo y las cosas se van complicando y se van poniendo mal, no sé si a lo menos en un pensamiento te ha pasado: me arrepiento de haber formado esta relación, de haber sabido no lo hubiera hecho. Hay padres incluso que se arrepienten de haber tenido a sus hijos. Yo he escuchado gente del mundo, aclaro, no gente cristiana, pero gente de cuando ve a sus hijos en drogadicción, en alcoholismo, y que ya ellos sienten que no pueden ser rescatados de ahí. Yo lo he escuchado de verdad. Me arrepiento de haber tenido ese hijo, esa hija. Me arrepiento de haber sabido que mis hijos iban a ser así, mejor nunca los hubiera tenido. Somos seres humanos y Dios es más paciente, y Dios es amoroso, y Dios es misericordioso, y Dios a ti y a mí nos sigue esperando con los brazos abiertos a llegar a tener una comunión de verdad, íntima, de verdad con nuestra alma, de verdad amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Él nos sigue esperando. Es por eso que tú y yo hoy seguimos con vida. ¿Hasta dónde provocaremos a Dios para que Él se arrepienta de habernos formado? Acompáñame a Isaías 1, del 2 al 20. Pastora Vicky, ¿me ayuda por favor a darle lectura? Está un poquito larguita. Isaías 1, del 2 al 20. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malditos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión, como enramada en viña y como cabaña en botana, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado entre estos pequeños, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid a la gravedad, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, con la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, de la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted se acuerda del primer pacto del Antiguo Testamento? El primer pacto con la humanidad, con la tierra. Solo tendrás un solo Dios. Solo tendrás un solo Dios. Solo tendrás un solo Dios. ¿Ese es el pacto? No, ese es un mandamiento. El primer pacto que hizo fue con Abraham. Ajá, ¿cuál fue el pacto? Dice que él multiplicaría su descendencia como la arena. Entonces no nos pueden ni contar. Ese fue el pacto que él hizo. Había un pacto en el Antiguo Testamento y era con Abraham. Había un pacto, había una promesa y también había una profecía con Abraham. Pero la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel invalidó el pacto que Jehová Dios, escuche bien, cuando hablamos de Jehová Dios, ¿a quién nos referimos? A Dios único, al Padre. Entonces, en aquel entonces, el Señor hizo un pacto que no invalidó a Abraham, pero que sí invalidó el pueblo de Israel. Pues expresa la palabra de Dios que los 40 años que anduvieron ellos en el desierto, dice la palabra de Dios que ellos hacían también de continuo el mal. Ellos eran esclavos de su pecado y el Señor les mandaba un libertador y llegaba aquel libertador y los hacía libres, porque ellos clamaban y Dios escuchaba el clamor del pueblo de Israel. Entonces ellos volvían a hacer lo malo y el Señor los entregaba a esclavitud de los filisteos, los metía a la guerra. ¿Por qué? Por causa del mal que ellos hacían de continuo. Ellos no querían obedecer a Dios. Ellos querían hacer lo que ellos querían. Por lo tanto, de continuo ellos pecaban delante de Dios. Se arrepentían y volvían a pecar. Se arrepentían y volvían a pecar. Cuando ellos se veían ya, se puede decir, ahogándose en los problemas, ahogándose en las tribulaciones, venían y clamaban a Dios, y dice que Dios los escuchaba y les mandaba un libertador, como al principio lo hizo con Moisés. Dios los escuchaba y les perdonaba sus pecados, pero pasaba el tiempo y dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y ellos oraban, clamaban, Dios los perdonaba, y pasaba otro tiempo y dice, y los hijos de Jehová volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Y así se la pasaba el pueblo de Israel. Fíjese lo que dice aquí: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. No habla ni siquiera el profeta, no habla el pastor, no habla el líder. Dice, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Cuántas veces Dios nos ha engrandecido a ti y a mí? Y no hablo de riquezas terrenales. Si tienes, gloria a Dios, porque también es una parte donde Dios te ha engrandecido. Pero ¿cuántas veces Dios te ha engrandecido a ti en el área espiritual, en el área económica tal vez, en otras áreas como hijo, como padre, como hermano, como amigo? ¿Cuántas veces la gente ha dicho, eres una buena persona, eres esto, eres el otro? ¿Sabes qué? Que Dios a través de la gente nos engrandece. Pero dice la palabra de Dios, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.
El 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cómo se encuentra tu corazón hoy? ¿Está con llagas? ¿Está podrido? Y por ello mismo te has rebelado contra Dios. Mira, mucha gente nos puede hacer daño directa, indirectamente. Mucha gente nos podemos sentir nosotros dolidos, aunque la gente no tenga la intención de dañarnos. Tal vez nosotros mismos nos provocamos heridas, tal vez nosotros nos provocamos esas llagas. No hay cosa sana delante de nosotros y a veces lamentablemente por esas heridas que sentimos dentro de nosotros nos rebelamos en contra de Dios, el que nos crió, el que nos formó, el que nos ha engrandecido. Pero sabes, yo siempre le he dicho a la gente, cuando alguien te daña o cuando tú te sientes dañado o cuando tú mismo te has dañado, Dios no tiene la culpa de lo que los seres humanos hagamos en esta tierra. ¿Sabe? A mí de manera personal, mucha gente me ha hecho daño. Me ha dañado con palabras, con actitudes, me ha dañado en sus comportamientos conmigo. Y hace años atrás, cuando vine al camino de Dios y la gente me dañaba, yo quería tomar venganza de mi propio pensamiento y corazón. Y quería desearles el mal, y quería hacerles, y los aborrecía, y los odiaba, y quería cosas que les sucedieran malas a esas personas que yo sentía que me habían dañado. Conforme Dios entró a mi vida, poco a poco fue trayendo cambios. No te quiero decir que fueron de la noche a la mañana. Hasta hace unos 2, 3 años atrás, yo todavía me sentía dolida por la gente y quería desearles el mal. Y hasta apenas el año pasado, todavía puedo hablar porque fue a finales del año, hay una palabra que Dios nos ha dado a nosotros como hijos suyos cuando somos obedientes y justos. Y esa palabra solo la he usado 2 veces con esta vez. Pero quiero decirte que yo me siento tranquila, me siento en paz en mi corazón y sobre todo me siento en paz con el Señor. Porque antes aborrecía, odiaba, mi corazón estaba con llagas, como dice la palabra. Pero antes de que terminara el año, decidí soltar todas aquellas heridas, toda aquella pudrición, todas aquellas llagas. Y una madrugada, orando en mi cama, ni siquiera me levanté, no me hinqué a orar. Le dije, Señor, yo quiero soltar todas las heridas que hay en mi corazón. Yo no soy mucho de hablar, ¿verdad?, de lo que la gente me hace, de cómo me siento, eso, porque vemos personas que nos reservamos nuestros sentimientos, porque si ya sí nos sentimos dañados, creemos que alguien más nos puede dañar todavía más, que nos van a juzgar, que nos van a criticar, que van a decir todo menos nos van a ayudar. Pero hay uno que te entiende a la hora que tú le busques, sea de noche, sea de mañana, sea del día o sea en la madrugada, como una servidora. Y recuerdo que esa madrugada estaba llorando en mi cama y yo le estaba diciendo a Dios, ¿por qué la gente actúa así?
¿Por qué, Señor, la gente es mala? ¿Por qué la gente tiene pensamientos malos? Y a veces, no sé si a ti te ha pasado, pero no es que yo sea la mejor buena persona, pero hasta donde yo sé, de mi corazón, de mi alma, jamás he querido dañar a nadie, intencionalmente, maliciar el dañar a alguien. Dios guarde la hora. Que a lo mejor lo he hecho, Dios sabe que no ha sido mi intención, y si lo he hecho, incluso con la iglesia les pido me perdonen, pero no ha sido mi intención. No es un pensamiento malicioso que yo tenga, le voy a hacer daño a tal persona, voy a hacer esta acción, voy a decir estas palabras para dañarlo. Dios sabe que no. Y yo le decía a Dios, Señor, yo no soy la mejor persona, tal vez no soy la más buena de esta tierra, pero tú sabes, Señor, que jamás le he querido hacer daño a nadie. Él conoce tu corazón. Cuando tú te acercas con palabras sinceras delante de Dios, Él lo sabe. Y yo sentía la presencia de Dios esa madrugada, y como si hubiera llegado una mano y me hubiera acariciado esta parte de la cabeza y me decía, no te angusties, no te preocupes. Y fue esa madrugada que el Señor me dio el versículo que tenemos en este momento. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Porque sabe, usted y yo tenemos un Dios justo. Dios no es un Dios injusto. Y con cualquier actitud, palabra o acción que hayan tenido para contigo, solo el Señor me llevó a decir, Señor, no es mía la venganza, el pago lo darás tú. De los que han dañado mi corazón, Señor, págales a cada uno conforme a sus obras y a sus hechos. ¿Saben? No estoy maldiciendo a nadie, claro, esa palabra está en la Biblia. No estoy maldiciendo a nadie. Y alguien me dijo, es que tú estás maldiciendo. Le dije, no. Págale a cada uno conforme a sus hechos. Y con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Si tú eres justo, si tú eres una persona que no le haces daño a nadie, si eres una persona que camina en santidad, que caminas conforme a la voluntad de Dios, entonces cuando tú expresas estas palabras, págale a cada uno conforme a sus obras. Te voy a decir, el que actúe mal contigo, Dios le pagará conforme a esas obras. Pero no se queda ahí, porque el que actúe bien contigo, Dios le pagará conforme a sus obras. Y yo lo tengo experimentado así. Yo lo tengo experimentado así. Había hace tiempo una persona que constantemente sembraba para mis pasajes, a pesar de las ofrendas y de los diezmos. Alguien sembraba para mis pasajes y esa persona me decía, a mí me gusta sembrar en la obra de Dios y dárselo directo a usted, no como una ofrenda, no como un diezmo, no como una primicia, sino directamente a usted, para que usted lo ocupe para sus pasajes, o si usted quiere un refresco, o tiene hambre porque usted visita, usted se lo coma a gusto. Y me decía, pero hay una parte que yo he visto que lo que yo le doy a usted, Dios me lo multiplica, Dios me lo recompensa. Y no es eso el inicio del por qué yo le comencé a dar, pero yo le doy mi testimonio de lo que ha pasado al yo extender mi mano y darle a usted. Y yo dije, gloria a Dios. Pero por otra parte ha estado el lado donde la gente que me ha hecho daño, Dios le ha pagado conforme a sus obras. Y a veces me he sentido más mal yo por haberle dicho a Dios, págale conforme a sus hechos.
ha venido gente que literal me ha dicho: perdóname, pastora, yo sé que Dios me castigó por haber hecho esto en contra de usted, por haber hablado esto en contra de usted. Y yo digo: yo no sé, ¿verdad? Yo de mi parte quiero estar tranquila, al igual que te pido que hables con Dios, y si tú te sientes con llagas, se las sueltes a Dios para que Él vende todas tus heridas. No voy a continuar con esto porque esto ya se me está volviendo predicación literal, pero Isaías ahí mismo, capítulo 1, versículo 28, le doy lectura. Dice: pero los rebeldes y pecadores aún más serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Pero los rebeldes y pecadores aún más serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Vea todo lo que yo ya me tardé en esta introducción para marcar un contexto y que usted entienda la predicación. Espero en esto disminuir mi prédica para que no se haga tediosa. Son las 12 y cachito. No se ve. Le voy a invitar, por favor, y ahora sí póngase en pie, Jeremías 31, del 27 al 40 de manera alternada. 31 del 27 al 40. Gloria a Dios. Le vamos a dar lectura alternadamente. En el versículo 40 nos unimos. Amén. Gloria a Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hanán hasta la puerta del Lan. Y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gabel, y rodeará a Goa. Juntos, y todo el valle de los cuerpos muertos, y de la ceniza, y todas las llanuras, hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz.
prédica, Señor. Permíteme hablar tu palabra, Señor, con verdad como tú la has mostrado, Señor Jesús, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, Señor, a estar receptivos a tu palabra, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Hoy, Padre, transforma nuestras vidas en aquellas cosas, Señor, que nos faltan aún, Padre Santo. Entregamos a ti un corazón sincero, porque cada uno sabemos, Señor, cómo se encuentra nuestro corazón en este momento, Padre. Pero venimos a ti, Señor, sabiendo que a través de esta prédica, aún, Señor, habrá cambios en nuestra vida, Papito Dios. Te adoramos y exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. No hay que yo le haya puesto otro nombre a la prédica. Literalmente se llama El Nuevo Pacto. Y dice ahí en Jeremías 31:27: sembraré simiente de hombre. Aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Nosotros hemos pasado, amados hermanos, una etapa, y digo nosotros porque somos una iglesia todos. Hemos pasado una etapa donde en algún momento vimos la gloria de Dios sobre nuestras vidas, pero los corazones casi de la mayoría salieron contaminados de alguna forma por personas poco sabias, poco obedientes de las cosas de Dios. Y digo poco porque a veces hay gente que obedece a Dios, pero le obedece a medias. No estoy diciendo que de plano no sean obedientes, pero obedecen a Dios a medias. Tocamos la gloria de Dios en algún momento en las iglesias Restauración, pero el Señor venía anunciando hace tiempo atrás. Creo que antes de que me operaran, el Señor venía anunciando tiempo atrás muchas profecías. Entre una de ellas, y como entre paréntesis, quiero recordarles la palabra que Dios había dicho hace un tiempo atrás, no sé si un año o un poco más de un año, de que los famosos perderían sus hogares. ¿Usted lo recuerda? Eso es lo que está pasando, para que vean que el tiempo de usted y el tiempo de Dios, el tiempo de nosotros y el tiempo de Dios no es el mismo. Tal vez nosotros pensamos que eso sucedería en esos días, ¿verdad? Y hasta hoy lo venimos viendo, que el Señor dijo que los famosos iban a perder sus casas y que se iban a incendiar bosques, iban a perder animales, iban a morir animales. Y eso justo es lo que hemos visto el día de hoy. Pues vale recalcar esa parte, porque a veces olvidamos lo que Dios habla y pensamos que cuando Dios lo habla es porque ya lo va a hacer al día siguiente, a la semana siguiente o al mes siguiente, pero realmente el tiempo de Dios y nosotros no es el mismo. Los tiempos de Dios son perfectos. Y entre paréntesis, pues quería recalcar esa parte, pero entre esas profecías que había, también recuerdo que algunas veces en Potrero, y no me guardo todas las profecías porque Dios me usa, no soy yo que las tengo en mí, Dios me usa, solo guardo algunas cosas o de las que me acuerdo. Y estaba recordando también cuando Dios hablaba en Potrero acerca de que habría una revolución. ¿Qué es una revolución, Pastora Vicky? ¿Cómo se maneja una revolución? Hay como que una guerra y un descontrol en todo, ¿verdad? Y eso Dios lo venía anunciando. ¿Estoy mal o alguien más se acuerda? Sí. Habría una revolución dentro de la iglesia. Ahora, podemos pensar que las cosas que pasaron son meramente carnales, sin embargo no lo son, puesto que Dios nos venía hablando al respecto, es porque estaban preparadas de parte de Dios esas cosas. Y tal es así que la confirmación
dice aquí el 28, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y también para, ¿qué dice? Para plantar. O sea, que aquello que se destruyó, Dios tuvo cuidado, Él lo permitió, para que usted me entienda. Él lo permitió, Él no lo hizo, pero Él lo permitió y Él lo venía anunciando con tiempo. Pero como Él tuvo cuidado de arrancar, de destruir, de afligir en algún momento la vida suya, la vida mía, de diferentes maneras, porque esta revolución ha afectado a la iglesia, ciertamente Dios hoy nos está dando una promesa, que también Él tendrá cuidado de edificar, ¿y qué más? Y plantar. Pero para todo eso, hermano, hoy Dios en nuestra vida está trabajando por un nuevo pacto. Nosotros a lo mejor, o algunos, yo no estoy diciendo usted, no estoy diciendo yo en este momento, pero algunos invalidaron el pacto que Dios había hecho con la iglesia Restauración hace años, cuando Dios llamó a abrir esta iglesia, cuando nació en el corazón de Dios. Algunos invalidaron el pacto. Y quiero decirle por qué. En la palabra de Dios existen sanidades, milagros, prodigios, señales. Existen sanidad a ciegos, a sordos, a mudos, a paralíticos, a mancos, a jorobados. Existe el don de lenguas, el Espíritu Santo. Y saben, hubo un tiempo, no todos, vuelvo a lo mismo, pero muchos se perdieron de la visión a la que el Señor nos llamó. Y ya no creían algunos en sanidades. Ya creían que los problemas que nosotros tenemos, cualquiera que sea, hermano, no porque usted tenga un problema con pareja, o usted tenga un problema en familia, o con sus padres, o con sus hermanos, o padres con hijos, quiere decir que usted tiene que hacer a un lado a Dios. Al contrario, cuanto más nosotros tenemos problemas, cuanto más a lo mejor hay alguna enfermedad, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y algunos se perdieron de eso. Llegó un varón hace tiempo y me dijo: es que ¿sabes qué, Lucero? Yo creo que ¿para qué meto a Dios en mis problemas? Si yo los puedo solucionar, si yo tengo problemas con mi familia, pues yo los soluciono. ¿Qué tiene que ver Dios ahí? ¿Sabes qué? Es que si yo pienso que estamos enfermos, es porque nosotros no nos cuidamos de salud. Entonces, ¿qué tiene que ver Dios ahí? Entonces, si yo estoy enfermo, tengo que acudir a un médico a que me ayude. Y ¿saben? Le voy a decir, no está mal que usted quiera resolver sus problemas. Pero la palabra de Dios dice que separados de Dios, nada podemos hacer. Usted y yo necesitamos a Dios en todo. Cuando un área de nuestra vida queda descubierta del poder de Dios, de la protección de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, de la sanidad de Dios, del poder para resolver los problemas, cuando dejamos una área descubierta, entonces el diablo tiene el poder para tomarlo y hacernos creer que ya no necesitamos de Dios para las circunstancias que estemos viviendo. Yo quiero decirte que hoy más que nunca, hoy, este día y los días que Dios nos permita de vida más adelante, más que nunca necesitamos a Dios. Si antes lo necesitabas, te hablo, ¿te parece de los años 70s, 80s y 90s? Se necesitaba a Dios. Hoy, en el 2025, estamos viendo los tiempos apocalípticos y hoy, más que nunca, necesitamos a Dios en nuestra vida. Una revolución vino
Pero el Señor está prometiendo a través del versículo que el Señor me dio por esta madrugada y a través de esta palabra, que el Señor nos va a volver a edificar y Él va a volver a plantar. ¿Cuánto lo creen? Porque si tú no lo crees, entonces todavía estamos como contaminados del pasado. Y Dios es un Dios de pactos. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Con tremendas, y busqué la palabra tremendas cosas, y tremendas cosas son horribles, y no horribles porque sean malas, con cosas grandes, con cosas magníficas, con cosas poderosas. El Señor nos sorprenderá de acuerdo a nuestra justicia, con cosas que tus ojos no han visto. Las tremendas cosas son aquellas que tus ojos nunca han visto, y que en el día que Dios lo quiera, en este año, en el día que Dios lo quiera, Dios nos va a sorprender a ti y a mí. Porque si Dios ha venido hablando de que se levantarán paralíticos de las sillas de ruedas, de que dejarán sus muletas, de que Dios obrará milagros en la gente a lo mejor desahuciada, es porque el Señor así lo va a cumplir. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Wow, cuando la Biblia habla de tremendas cosas, yo no sé si a usted de manera física, personal, ha visto a alguien caminar, a un paralítico. No sé si usted ha visto a alguien sanar de cáncer de manera personal. No lo digo a través de la pantalla, no lo digo a través del celular, no lo digo a través de un testimonio que alguien le haya dado, que usted lo haya visto con sus ojos. Porque si no lo ha visto, vive Dios que lo veremos todos los que estamos aquí y aún los que han de venir. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, dice la palabra del Señor. Y dice el versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré con la casa, no le ponga de Israel, con la casa ¿qué? Restauración. Haré nuevo pacto con la casa restauración. El pacto anterior fue invalidado por muchos, pero hoy Dios viene a decirnos: haré un nuevo pacto con restauración. Y el pacto que el Señor viene a hacer con nosotros dice así: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Qué hermosa palabra del Señor. Y yo seré a restauración por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Wow, ¿saben? No estamos huérfanos, no estamos solos, quedamos pocos, quedamos un pequeño remanente, pero este remanente que está aquí ama a Dios, este remanente que está aquí quiere perseverar, quiere seguir adelante, porque dice la palabra de Dios: y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No importa cuántos quieren estar en restauración o cuántos no quieren estar en restauración, como cantábamos ese rato, que la fidelidad de Dios es grande sobre nosotros, la fidelidad de Dios es permanente sobre nosotros, y aunque muchos nos han sido infieles como casa restauración, Dios permanece fiel a su pueblo. Dios ha permanecido fiel aquí, en estos poquitos que estamos. Tal vez muchos nos dieron la espalda, o la mayoría, pero ¿sabes? Mientras Dios no nos dé la espalda,
Restauración sigue de pie por la gracia y misericordia de Dios. Restauración seguirá de pie con pocos o muchos por la gracia y misericordia de Dios. Él es fiel, hermano. Él es fiel. Él es bueno. Él es amoroso. Él es misericordioso. Él no nos ha abandonado. Restauración, pueblo amado, iglesia amada de Dios, no te sientas huérfana y no te sientas desamparada. Porque el Señor dice en su palabra en Isaías, dice: por un breve momento me aparté de ti, pero te recogeré con muchas y grandes misericordias. No estamos abandonados, amada iglesia. Amén. No estamos abandonados, amada iglesia. Pasamos por un proceso que Dios venía anunciando. Y los que estamos aquí, pocos, hemos aprendido a pasar procesos, no solo personales, sino también de la iglesia. No te sientas abandonada, amada iglesia, porque aunque todos nos han dado la espalda, ciertamente Dios sigue en control de nuestras vidas y de la iglesia. Y tus ojos como los míos vamos a ver la gloria de Dios y el crecimiento para la iglesia Restauración. Iglesias que se cerraron se van a volver a abrir, porque este es el pacto de Dios para con nosotros. Y Dios no invalida sus pactos como el ser humano. Tú y yo podemos ser cambiantes y decir: Señor, te seguiré siempre, nunca te dejaré, nunca te voy a fallar, nunca voy a pecar en contra de ti. Pero finalmente somos seres humanos y fallamos al pacto. Pero Dios es un Dios que no falla cuando hace pactos. Y lo vemos hoy en día, cuando un diluvio como el que vino en el Antiguo Testamento con Noé está a punto de venir a esta tierra. El Señor dejó un pacto. ¿Cuál es? El arco iris. Y dijo: para que no olvide mi pacto. Cada que esté por llover de esa magnitud, yo mostraré mi arco en los cielos y me acordaré del pacto que hice con ustedes. Dios no se olvida. Y si algunos invalidaron el pacto de Dios, yo te quiero decir con todo mi corazón: no lo he invalidado. Yo sé que Dios está por hacer grandes cosas en esta casa, en esta iglesia. La iglesia somos nosotros, aclaro. El lugar es otra cosa. La iglesia somos nosotros. Y es el pacto que Dios hace. Dice: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice aquí en Hebreos, por favor, alguien que me ayude rápidamente. Hebreos capítulo 8, versículo 9. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice que ellos invalidaron su pacto y Él se desentendió de ellos. ¿Te acuerdas lo que acabamos de ver ahí en Jeremías? Perdón, en Isaías hace un momento, que Dios no oirá las oraciones de aquellos que se han rebelado en contra de Él. Yo te quiero decir, cuando Dios te planta en un lugar, cuando ahí Dios te permite permanecer, crecer, dar frutos, tener un ministerio, servirle a Dios en ese lugar donde Él te plantó, pero tú no quieres, rechazas y te vas a otro lugar, a otro donde Dios no te mandó, muy pocos
son los líderes o pastores que van a reconocer el ministerio que hay en ti y te ayuden a seguir avanzando. Pero cuando Dios te plantó en una casa donde el propósito de Dios es que crezcas, es que tú traigas fruto también para tu vida, el que trabajes en un ministerio, Dios te plantó ahí, tú eres obediente, el Señor te hará crecer, no solamente en el área espiritual, sino también en el área económica, en las bendiciones y prosperidades que Dios tiene para su pueblo. Hay gente que literalmente es muy desobediente delante de Dios, y por más que Dios esté hablando de bendición, por más que Dios esté hablando de cambios, por más que Dios esté queriendo hacer crecer el ministerio, si la gente no quiere, simplemente no pasa nada. Pero no es porque Dios no lo pueda hacer. A veces los que nos rebelamos en contra de Dios somos nosotros. Hay gente que invalida el pacto de Dios. Y hoy no solamente quiero hablarte del pacto dentro de la iglesia o como iglesia, quiero hablarte de los pactos que Dios tiene contigo. Quiero que cierres tus ojos un momento y quiero que te acuerdes de las palabras proféticas que Dios te ha dado. Porque cada palabra profética que Dios ha hablado a tu vida es un pacto que Dios está haciendo contigo. Y aunque tú no lo veas hoy efectivo o lo veas presente o veas que Dios lo está haciendo, seguramente Dios en el tiempo perfecto de Él lo hará. Dios es un Dios que no invalida sus pactos. Dios es un Dios que se hizo un pacto contigo, Él lo cumplirá. Abre tus ojos, ¿ya recordaste cuáles han sido los pactos de Dios para tu vida? Porque aparte déjame decirte que Dios no es un Dios de un pacto. Dios es Dios, como dice el canto, de pactos. ¿Qué nos hace falta, hermano? Creerle a Dios. A veces la gente se enoja cuando yo le digo, es que tú no crees, tú no le crees a Dios. Es que, mire, creer que hay un Dios, todo el mundo lo cree, o la mayoría lo cree, incluso los ateos dicen que hay un ser supremo. Pero creerle a Dios es creer en cada una de las palabras que Dios nos habla. Y así mismo como Dios es un Dios de pactos, hermano Armando, ¿Dios ha quebrantado algún pacto contigo de los que te ha hecho? ¿Algún pacto con ustedes? Y los que no han visto aún, es por eso que dicen, pero es que Señor, tú hablaste esto de mí y dijiste que harías esto y harías el otro y yo no lo veo. ¿Saben por qué? Porque los seres humanos somos desesperados y queremos ver que si Dios me dijo hoy, mañana lo haga. Cuando Dios hace un pacto con nosotros y nos va a dar algo, alguien, algunas cosas, no sé, Dios tiene que trabajar con nuestro corazón y con nuestra vida para que al recibir lo que Dios nos da seamos agradecidos y nos sientamos bendecidos con lo que Dios nos da. Pero somos impacientes. Yo quiero que si hoy el Señor me habló, ya mañana o en la semana yo lo vea. Quiero decirle, hay cosas que Dios va a hablar, que si Él dice esta semana lo haré, es porque esa semana Dios lo hará. Si Él pone una fecha y un tiempo, en la fecha y en la hora que Dios lo dijo, así lo hará. Pero si Dios solo nos habla de una profecía que sucederá en nuestra vida y nos dice, espera mi tiempo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. ¿Cuántos son desesperados? Yo poquito, o sea, no mucho, pero poquito. Sí, ¿verdad? Si Dios dice, Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Ya quiero ver, ya quiero saber, ya quiero, Señor. Y no. ¿Usted le ha pasado con los niños chiquitos cuando quieren un dulce y usted lo está abriendo apenas? ¿Se lo va a dar o no? ¿O nomás lo está pintando que le va a dar el dulce? ¿O la paleta? No, sí se le va a dar, pero tenemos que destaparlo o abrirlo o desenvolverlo para dárselo.
Pero mientras eso hacemos, ¿qué hace el niño? Patalea, chilla, llora, se emberrincha, y ya cuando se lo quiere dar, ¡ah! No quiero nada, ya no quiero. Los niños chiquititos, ¿no? Ya no quiero. Dígame, ¿somos similares o no? Y el Señor dice, ya me estoy preparando, estoy desenvolviendo tu bendición, estoy desenvolviendo tu pareja, estoy desenvolviendo tu trabajo, estoy desenvolviendo tu petición. Pero nosotros estamos como niños berrinchudos. Hermano, aprendamos a esperar los tiempos de Dios. Los pactos de allá para acá siempre, siempre, siempre se van a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló, Él lo hará. Si Él lo habló, Él lo hará. Diga, usted levante su mano al Señor, dígale, si tú hablaste, tú lo harás. Si tú hablaste, Señor, tú lo harás. ¿Usted le cree? Denle un aplauso al Señor. Pastor Raúl, por favor, ¿le puede dar lectura a Hebreos 8:10? Ya no voy a leer yo, porque si yo leo me voy a tardar más. ¿Qué viene a ser Hebreos? O más bien Pablo a los hebreos viene a recalcar la palabra que está en Jeremías. Ahora bien, ¿quién es el mediador de ese nuevo pacto? Jesucristo. Jesucristo es el mediador de ese nuevo pacto. Hace tiempo un hermano me preguntaba, no le entiendo a el nuevo pacto, no entiendo a qué se refiere, qué quiere decir. ¿Alguien de ustedes entiende lo que es el nuevo pacto? ¿No? ¿No entendemos lo que es el nuevo pacto? Dice la palabra de Dios en Romanos, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Todos cuantos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no habría ya salvación, porque en el Antiguo Testamento cada uno que cometía pecados, dependiendo el grado de su pecado, podía haber remisión a través de los sacrificios de animales. Pero imagínense hoy en este tiempo, Ya no hubiera animales. había remisión de pecados y había que hacer un sacrificio por las personas que eran celosos. ¿Cuántos celosos hay aquí? Ay, ahora sí nada. Ay, por favor, que al rato que vea yo a sus esposos, esposas, novias, parejas. ¿No es celosa, hermana Yesí? No. Ya la veré algún día. Ay, sí, no es cierto. No la quiero ver. Pero hay gente que es celosa. Y tan solo por eso se tenía que hacer un sacrificio de animal. Imagínense, yo muy pocos he visto que dicen que no son celosos y que realmente no lo sean, porque unos dicen no lo son, pero ya cuando ven las cosas pues ya es muy diferente. Imagínense, tan solo por los celos. Entonces entonces pasa esta parte de los sacrificios y la gente sigue pecando, como lo vemos en Jeremías y como lo vemos en Isaías y como lo vemos hasta el libro de Malaquías del Antiguo Testamento. La gente seguía pecando y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo íbamos derechito al infierno.
ya sin nada, el boleto directo al infierno. Pero entonces el Señor Jesús, el Padre, Jehová Dios, anuncia desde Isaías que Él nos daría un ¿qué? Salvador. Un Mesías, que vendría un niño y que su nombre sería Emmanuel. Pero también en Isaías 53 anuncia lo que este Hijo de Jehová Dios Padre vendría a sufrir solamente por amor a nosotros. Y entonces nace este niño, crece y comienza su ministerio sanando enfermos y haciendo milagros y haciendo sanidades, pero la gente seguía pecando. Y entonces Él es entregado y Él mismo se entregó, dice la Biblia, por amor a nosotros, para remisión de nuestros pecados. Primera de Corintios 11:25, que usted y yo ya lo deberíamos de saber. El que lo encuentre primerito. Vamos a hacer un día de estos esgrima, ya no lo hemos hecho. El que lo encuentre primero. La palabra de Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Gracias. Esto, dice, esta copa es el nuevo ¿qué? Pacto en mi sangre. Pacto. ¿En qué? En mi sangre. En la sangre. Cada gota de sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario es el nuevo pacto para ti y para mí. Ahora bien, ¿cuántos de aquí hemos dejado de pecar por completo? Ok. ¿Cuántos de aquí hemos pecado deliberadamente? No levante su mano, usted sabe. Deliberadamente es una a propósito. Sí, a propósito, consciente de que lo que estoy haciendo no es bueno, pero yo lo hago. Hemos entrado en pecados de rebeldía, de desobediencia, entre otros pecados. Ya valga la redundancia, cuando hay pecados, se aumentan más pecados. Un pecado, así como la mentira, un pecado nos lleva a otro pecado, ese pecado nos lleva a otro pecado, ese pecado nos lleva a otro pecado, y cuando menos vemos o sentimos, ya estamos llenos de pecados. El temor reverente a Dios se apartó. Hemos hecho lo malo delante de Dios. Le hemos fallado a Dios. ¿Y se acuerda por qué tuvimos que hablar el contexto de esto? ¿Qué pasaba con los hombres del Antiguo Testamento o la humanidad del Antiguo Testamento? Pecaban y hacían la maldad. Dice que sus pensamientos, ¿qué eran? De continuo hacer el mal. ¿Tus pensamientos cómo están, hermano? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿A quién le hacemos mal? ¿O en qué momento nos hacemos daño a nosotros mismos? ¿Cuánto te has dañado tú a causa del pecado, a causa de la rebeldía, a causa de la desobediencia? ¿Cuánto te has dañado? Lucas 22:20, no lo busque, yo le leo aquí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Tú te imaginas? La sangre que Jesús derramó ahí dice: es por ustedes. Esta versión dice vosotros, pero es por ustedes que esta sangre es derramada. Nadie, hermano, te puede amar tanto como Dios te ha amado.
Nadie me puede a mí amar tanto como Dios me ha amado y me sigue amando. Nadie, por más que te digan, yo daría mi vida por ti, lo hará verdaderamente. Pero hay alguien que no solo lo dijo, sino que lo ejecutó. Y sabes, sería injusto que el Señor Jesús muriera nuevamente por ti y por mí, por causa de nuestros pecados. Pero créeme que si así se pudiera hacer, yo creo que el Señor Jesús lo haría una vez más por ti y por mí. Ese es el amor tan grande que Dios te tiene a ti y a mí. Y hoy, hermano, hablando de pactos, los pactos de Dios para con nosotros siempre se cumplen. Y nosotros tenemos miedo pactar con Dios en alguna área de nuestra vida, porque creemos que si le prometemos a Dios, no le vamos a cumplir. Y bien hacemos. Dice la palabra de Dios: cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Es bueno. Pero también es bueno saber que tú y yo podemos pactar con Dios por tener una nueva vida. Así como Él nos ofrece un nuevo pacto, también podemos decirle a Dios: yo me comprometo, Señor, a tener una nueva vida. En Isaías lo que leímos es que dice: creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Tal vez Dios nos ha hecho crecer a ti y a mí en algún área de nuestra vida o en varias áreas de nuestra vida. Y hoy solamente le hemos pagado a Dios siendo malagradecidos, desobedientes, rebeldes. Pero así como Dios tiene un nuevo pacto para nosotros, también dice su palabra que si nosotros, nos hizo una pregunta en Isaías: ¿por qué ustedes quieren ser rebeldes? ¿Todavía ustedes se rebelarán? ¿Serán desobedientes? Son preguntas que son para nosotros, hermano. Y hoy en día a nosotros, o a lo menos yo, Lucero, sé que a mí me conviene, a mí, hacer un pacto con Dios. Decía el apóstol Pablo: baste ya de la pasada manera de vivir, de cómo nosotros vivíamos antes, andando en concupiscencias, dice la palabra, en borracheras, en orgías, en lascivias. Baste ya el tiempo que vivimos antes en esas cosas. Que Dios no se arrepienta, hermano, de haberte formado, de haberte creado. Que a Dios, tú y yo, ya no le sigamos lastimando su corazón. Hay cosas que cuestan trabajo. Yo no te estoy diciendo que el cambio que llega a tu vida va a ser en el momento. Y en algunos sí, porque algunos que estamos dispuestos a cambiar de verdad y no seguir lastimando el corazón de Dios, los cambios se dan rápido. En otros no tanto. Y también te quiero decir que los cambios, una vez que hemos entrado al pecado, no son fáciles, no es fácil, de salir de ahí. Los años que me aparté del camino de Dios, yo le comentaba en el rebaño de mi hermana Jessica, apenas comentaba esa parte. A mí llegaban y me daban un tratado y yo decía: soy cristiana, yo voy a la iglesia, y no iba. Yo mentía porque no iba a la iglesia. Sí conocía de Dios, pues desde chiquita a mí me enseñaron, pero yo no iba a la iglesia. Y cuando me daban un tratado decía: muchas gracias, es que le invitamos a la iglesia. Sí, yo voy a la iglesia. Yo no iba. Me hablaban del infierno, pero es que mira, los que sabían que me había apartado de Dios me decían: tienes que volver al camino de Dios, tienes que volver a vivir esa vida en santidad, porque si no, tú ya sabes a dónde va tu alma. Y yo, de manera prepotente, soberbia, les contestaba: yo ya sé que me voy a ir al infierno, pero es mi vida, no es la tuya. Tú cuida por la tuya. Si yo me voy al infierno, es mi problema. ¿Quién se va a ir al infierno, tú o yo? Pero ¿sabes?
cuando el Señor me vuelve a traer a través de la muerte, porque quiero decirte que el separarte de Dios, cuando Dios está haciendo constantemente un llamado para que vuelvas a su camino, lo está haciendo con cuerdas de amor, sin que venga una tribulación, sin que vengan problemas, sin que venga una enfermedad o sin que venga la muerte. Es porque Dios te está jalando con cuerdas de amor. Él no quiere hablarte duramente, pero si uno persiste en el pecado, persistes en la desobediencia, en la rebeldía, va a llegar el tiempo que cansemos el corazón de Dios y Él nos traiga de una manera más dura, más fuerte. A veces menospreciamos esa parte, a veces tomamos en poco el que Dios nos esté atrayendo con cuerdas de amor, a través de palabra, a través de consejo, a través de una prédica, a través de un canto, a través de gente que nos habla. Lo estamos tomando en poco. Y un día, así como conmigo, yo soy ejemplo de vida. Dios, yo creo, estaba cansado de yo decir: ¿quién se va al infierno? Me voy yo. No te vas a ir tú. Tú ve por tu vida, vive tu vida. Si yo vivo bien o vivo mal es mi problema, no es tuyo. Pero ¿sabe? No pensamos lo mismo cuando el Señor nos lleva al quebranto y a tocar fondo. Entonces queremos que todos nos ayuden, queremos que todos sientan lo que nosotros estamos sintiendo, queremos que sientan el dolor, la angustia, la tristeza, la desesperación, la depresión por la cual estamos pasando. Y ese lapso donde Dios nos deja por un momento es el sufrimiento más terrible que tú y yo podemos tener. Porque aparte que hay gente que nos da la espalda, tú le oras a Dios y Dios ya no te escucha. Tú le suplicas, tú le ruegas, tú le imploras a Dios y no sientes la presencia de Dios más en tu vida. Por eso cuando alguien, Dios le está llamando con cuerdas de amor, yo, Lucero, aconsejo, hagamos caso a tiempo. No esperemos a que Dios nos lleve al quebranto, a que Dios nos permita tocar fondo para volver a su camino. Y eso lo digo porque podemos ver gente que estemos aquí, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestro corazón ya no está con Dios. Y sabes, Dios es tan bueno que hoy nos vuelve a llamar. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Hay un pacto viejo que a lo mejor tú y yo hicimos en algún momento con Dios. Hay un pacto, a lo mejor alguna vez doblaste tus rodillas en la emoción de tu corazón y le dijiste: Dios, yo te voy a amar siempre, yo te voy a seguir siempre, yo no te voy a fallar ya, Señor. Yo, Señor, te prometo serte fiel, te prometo servirte, prometo amarte, prometo darte lo mejor de mí, Señor. Y sabes, tal vez ese pacto no lo has cumplido, pero esta palabra está interesante. Dice: nuevo pacto ha dado por viejo el primer pacto, y lo que se envejece está próximo a desaparecer. Si tú y yo hemos hecho alguna vez un pacto y no lo hemos cumplido, está viejo ese pacto y está próximo a desaparecer. Ya no hay más, ese pacto ya no va a existir más. Pero en Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En el nuevo pacto que Dios quiere hacer contigo y que Él busca que hagamos con Él, dice: no me acordaré más de sus pecados.
No volveré a acordarme de aquellos pecados que hiciste la semana pasada, la antepasada, hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses. No me acordaré más de tus pecados, ni de sus iniquidades, de aquellas cosas malas que tú hayas hecho, de aquellas iniquidades que hayas llevado a cabo. El Señor está diciendo, si tú te comprometes a hacer un nuevo pacto conmigo, yo me comprometo a no acordarme más de tus pecados y de tus iniquidades, de aquellas cosas con que tú has pecado en contra de mí. Sean cosas que aparentemente no las veas mal, pero sean cosas perversas que tú has permitido. El cuerpo de Dios, amado hermano, este cuerpo que tú y yo tenemos es templo del Espíritu Santo. Es donde dice el Espíritu Santo que Él nos anhela celosamente. Y tal vez tú y yo hemos pecado en nuestro cuerpo, tal vez tú y yo hemos pecado en nuestros pensamientos, tal vez tú y yo hemos pecado en nuestras acciones, tal vez tú y yo le hemos fallado a Dios, hemos provocado dolor en su corazón como la primera generación. Le has provocado tal vez dolor en su corazón, y tal vez el Señor Jesús estaba a punto de arrepentirse de haberte formado a ti y a mí, pero el Señor aún sigue teniendo misericordia de nosotros. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y otra vez Jeremías 31:34, y no me acordaré más de su pecado, dice Jehová el Señor. No me acordaré más de tus pecados. Cierra tus ojos, amado hermano, hermana. Y hoy quiero decirte que si tu pacto envejeció y está próximo a desaparecer, hoy hagamos que desaparezca por completo aquel pacto que no pudimos cumplir con Dios, aquellas promesas que no pudimos cumplir con el Señor. Pero hoy también te invito, hermano, a que no tengas miedo. Reconsidera ese amor de Dios, ese llamado de parte de Dios una vez más, llamándote a sus brazos, diciendo: hijo mío, hija mía, yo te espero con los brazos abiertos. Y alguna vez lo he hablado o lo hemos predicado acerca del hijo pródigo. ¿Sabes? El hijo pródigo quiso todos los bienes que su padre tenía y le correspondían a él. Y un día le dijo a su padre: Padre, dame lo que me pertenece, lo que a mí me corresponde. Y la palabra de Dios dice que el padre le dio lo que le correspondía. Y este hijo fue y lo malgastó. Nunca dice que lo gastó, dice que lo malgastó todo. Yo imagino, es una imaginación mía, que lo gastó en vicios, en juegos, en mujeres, en cosas perversas, tal vez en prostitutas. Y sabes una cosa, cuando él hubo malgastado todo, dice que se quedó sin nada. Y una vez que se quedó sin nada, andaba buscando trabajo, y le dieron trabajo para cuidar cerdos. Y dice que él comía las algarrobas que le daban a los cerdos. Y un día meditando dijo que estaba arrepentido de haberse ido de la casa de su padre. Dice: volveré a él y le diré que ya no me trate como a uno de sus hijos, que me reciba como uno de sus jornaleros, uno de sus sirvientes. Y sabes, tal vez tú y yo hemos malgastado todo lo que Dios nos ha dado. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado un ministerio, nos ha dado privilegios.
nos ha dado tantas cosas que no merecemos. Y tal vez estando en el mundo lo hemos malgastado todo. Hemos echado a perder los regalos preciosos que Dios nos ha dado. Tal vez hoy vengas con las manos vacías. Has regresado con el Padre, pero con las manos vacías. Tal vez hoy le digas como ese joven a su padre: Señor, ya no merezco ser llamado tu hijo, tu hija. Hoy solamente permíteme servir. Y dice esta historia que cuando el padre lo vio a lo lejos, extendió sus brazos y corrió hacia él. Lo abrazó y lloró juntamente con él. El hijo lloró por todo lo que había desperdiciado, porque se había apartado de su padre. Y el padre lloró porque lo había encontrado, porque había vuelto a casa. Tal vez hoy Dios quiere llorar contigo y decirte: hijo, hija, has regresado a casa. No hay valor más grande que el que Dios nos da, aun cuando hemos invalidado un pacto. No hay amor más grande que Dios nos puede dar. No hay otro mayor. Solamente Él es el que nos puede amar a tal magnitud, de tal manera que perdona todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas las perversidades, todas las fallas, todos los malos pensamientos, todas las malas acciones. Hoy quiero invitarte a que corras a los brazos del Padre y le digas: Padre, me arrepiento. Me arrepiento de todo, Señor, lo que he hecho. Habla con tu Señor. Habla con tu Padre y dile lo que hay en tu corazón.